Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la moralidad de los actos humanos. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente, son buenos o malos. Depende de lo que vayas a hacer, de bueno o de malo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan desde el libro de Levítico qué es lo bueno. Dice Dios, porque yo soy el Señor tu Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Y complementando con otros capítulos y versículos, podemos leer o les recomiendo leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículos 18 y 19, Éxodo capítulo 33, versículo 19, Éxodo capítulo 34, versículos del 5 al 7, Salmo 25, versículos 8 y 9, Salmo 119, versículo 18, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, Romanos capítulo 2, versículos del 14 al 15, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2. Primero, las fuentes de la moralidad. La moralidad de los actos humanos depende de objeto elegido, del fin que se busca o la intención, de las circunstancias de la acción. El objeto, la intención y las circunstancias forman las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. El objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto humano. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue, conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal. Atestiguado por la conciencia frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin es el término primero de la intención y designa el objetivo buscado en la acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin, mira al término del obrar, apunta al bien esperado de la acción emprendida, no se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que puede también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último. Por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar inspirado al mismo tiempo por el amor de Dios como fin último de nuestras acciones. Una misma acción puede, pues, estar inspirada por varias intenciones, como hacer un servicio para obtener un favor o para satisfacer la vanidad.
una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, como la mentira, la maledicencia. El fin no justifica los medios. Así, no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar al pueblo. Por el contrario, una intención mala, sobreañadida como la vanagloria, convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno, como la limosna. Las circunstancias comprendidas en ella, las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero robado pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo a la muerte. Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos, no pueden hacer ni buena ni justa una es mala. La buena es buena y la mala es mala. Tú decides. Segundo, los actos buenos y los actos malos. Vamos a ver qué nos dice desde las Sagradas Escrituras los actos malos. La inmoralidad es un acto malo que ofende a Dios. ¿Dónde lo encontramos en las Sagradas Escrituras? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, Efesios capítulo 5, versículo 3, Ezequiel capítulo 16, versículo 26, Evangelio de San Mateo capítulo 19, versículo 9, Gálatas capítulo 5, versículo 19, Judas capítulo 1, versículo 7, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, Números capítulo 25, versículo 1, Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículo 21, Hechos capítulo 15, versículo 20, Gálatas capítulo 5, versículo 21, Efesios capítulo 4, versículo 19, Colosenses capítulo 3, versículo 5, Hebreos capítulo 12, versículo 16, Timoteo capítulo 1, versículo 10, Hebreos capítulo 13, versículo 4 y Levítico capítulo 18, versículo 6. Estos textos nos enseñan sobre la verdad inmoral del ser humano. Por tanto, el acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su objeto sea suyo bueno, como orar y ayunar para ser visto por los hombres. El objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo el acto. Hay comportamientos concretos como la fornicación que siempre es un error elegirlos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. Es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira o las circunstancias, ambiente o presión social, coacción o necesidad de obrar, etc., que son su marco. Hay actos que por sí y en sí mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre negativamente ilícitos por razón de su objetivo. Por ejemplo, la blasfemia
y el perjurio, el homicidio y el adulterio, no está permitido hacer el mal para obtener un bien. En resumen, queridas familias, jóvenes y niños, el objeto, la intención y las circunstancias constituyen las tres funciones de la moralidad de los actos humanos. El objeto elegido especifica moralmente el acto de la voluntad según que la razón lo reconozca y lo juzgue bueno o malo. No se puede justificar una acción mala por el hecho de que la intención sea buena. El fin no justifica los medios. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Hay comportamientos concretos cuya elección siempre es errada porque ésta comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral. No está permitido hacer un mal para obtener un bien. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.